La historia de David no comenzó con una caída. Comenzó con un llamado, con una unción, con una historia marcada por la presencia de Dios, por victorias imposibles, por momentos donde parecía intocable, donde nadie imaginaba que un hombre como él, que derrotó gigantes, que escribió salmos, que conocía el corazón de Dios, pudiera llegar a caer de la manera en que cayó. Pero la realidad es que nadie cae de un momento a otro. Siempre hay un proceso. Siempre hay decisiones silenciosas que preparan el terreno para un error visible. Y en el caso de David, todo comenzó en un momento aparentemente insignificante. Un momento donde no hubo pecado, donde no hubo maldad evidente, pero sí hubo una desconexión, una decisión de quedarse cuando debía ir, una elección de comodidad sobre propósito. Y ese fue el punto de partida de todo lo que vendría después. Porque era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Era el tiempo donde él debía liderar, donde debía estar al frente. Pero decidió quedarse en Jerusalén. Decidió no ir. Decidió observar desde lejos en lugar de participar. Y esa decisión lo colocó en un lugar vulnerable, en un espacio donde su enfoque cambió, donde su rutina se alteró, donde su propósito dejó de ser activo y se volvió pasivo. Y cuando eso sucede, el corazón comienza a desviarse sin hacer ruido, sin alarmas, sin señales evidentes al principio, pero con consecuencias que ya están en camino. Una tarde, en medio de esa desconexión, David se levanta de su cama, camina sin dirección clara, sube a la azotea de su palacio, y desde ahí observa la ciudad, no buscando nada en particular, simplemente dejando que el momento lo guíe, y es ahí donde sus ojos se encuentran con una escena que cambiaría su historia para siempre. Ve a una mujer bañándose, y no es cualquier mujer, es Betsabé, una mujer hermosa, pero también una mujer casada, la esposa de Urías, uno de sus hombres más leales, uno de los guerreros que en ese mismo instante estaba en el campo de batalla, peleando por el reino que David debía estar liderando. Y ese contraste es fuerte, porque mientras uno lucha con honor, el otro comienza a ceder ante el deseo. Y en ese momento David tiene una oportunidad de apartar la mirada, de detener el pensamiento, de corregir el rumbo. Pero no lo hace. Decide mirar más, decide preguntar quién es, decide acercarse a lo que debía evitar. Y ese es el punto donde la tentación deja de ser externa y se vuelve interna. Porque ya no es solo lo que vio, es lo que decidió hacer con lo que vio. David manda a preguntar por ella, y le dicen claramente que es la esposa de Urías. No había confusión, no había ignorancia. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero aún así, decide avanzar. Manda a traerla, cruza una línea que no debía cruzar, y en ese momento se consuma el pecado. No solo de adulterio, sino de abuso de autoridad, porque no era una relación igual. Era un rey tomando lo que no le pertenecía, usando su posición para satisfacer un deseo, y ese acto no quedó aislado, porque el pecado nunca se queda quieto, siempre genera consecuencias, siempre abre nuevas puertas, siempre complica más la situación. Y poco tiempo después, Betsabé envía un mensaje. Está embarazada. Y ahí comienza una segunda etapa. Una etapa donde David, en lugar de arrepentirse inmediatamente, intenta encubrir su error. Intenta controlar las consecuencias. Intenta manipular la situación para evitar la exposición, y ese intento lo lleva a tomar decisiones aún más graves. David manda a traer a Urías del campo de batalla, con la intención de que él vaya a su casa y esté con su esposa, para que el embarazo parezca suyo. Pero Urías muestra una integridad que contrasta profundamente con la caída de David, porque él se niega a ir a su casa mientras sus compañeros están en guerra. Mientras el arca de Dios está en campaña, él decide dormir fuera, mantenerse en disciplina, mantenerse en honor. Y eso deja a David sin la solución que esperaba. Lo deja expuesto. Lo deja frente a una realidad que ya no puede manipular fácilmente. Y en lugar de reconocer su error, endurece su corazón y toma una decisión aún más oscura. Decide eliminar el problema de raíz. Decide que Urías debe morir. Y envía una carta con instrucciones para colocarlo en el punto más peligroso de la batalla y luego retirarse, dejándolo expuesto para que sea asesinado. Y lo más impactante es que esa carta la lleva el mismo Urías, sin saber que lleva su sentencia de muerte en sus propias manos. Urías muere, el plan se cumple, y aparentemente David ha logrado cubrir su pecado. Toma a Betsabé como esposa, todo parece haber vuelto a la normalidad. Pero hay una frase clave en la Biblia que lo cambia todo.
Esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Y ahí está la verdad que muchos olvidan. Puedes ocultarlo de las personas, puedes manejar la situación externamente, pero nunca está oculto delante de Dios. Nunca pasa desapercibido, nunca queda sin respuesta. Y aunque David pensó que había cerrado el capítulo, en realidad apenas estaba comenzando la consecuencia. Dios envía al profeta Natán, quien confronta a David con una historia que despierta su conciencia. Le habla de un hombre rico que tomó la única oveja de un hombre pobre. Y David, indignado, declara juicio contra ese hombre, sin saber que está hablando de sí mismo, y entonces Natán le dice: «Tú eres ese hombre». Y en ese momento todo cae sobre David. La verdad lo alcanza, la confrontación lo rompe, y aunque finalmente reconoce su pecado, aunque dice: «He pecado contra Dios», la consecuencia no se detiene, porque el perdón no elimina todas las consecuencias, y Natán le declara algo que marcaría su vida: la espada nunca se apartará de su casa. A partir de ese momento, la guerra entra en su hogar. Lo que evitó afuera ahora se levanta adentro. Su hijo Amnón viola a su hermana Tamar. Absalón, hermano de Tamar, se llena de odio y mata a Amnón. Luego huye, regresa con el tiempo, pero su corazón ya está corrompido. Comienza a robar el corazón del pueblo, a levantar una rebelión contra su propio padre. Y David, el gran rey, el guerrero, el hombre conforme al corazón de Dios, termina huyendo descalzo, llorando, traicionado por su propio hijo, viviendo en carne propia el cumplimiento de la palabra. La espada no se apartó de su casa. Y todo esto comenzó con una mirada. Pero en realidad, comenzó con una decisión anterior, una decisión silenciosa de quedarse cuando debía ir, de detenerse cuando debía avanzar, de elegir comodidad cuando debía elegir propósito. Y esa es la advertencia más fuerte de esta historia, porque no se trata solo de evitar el pecado visible, se trata de permanecer en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo que Dios te llamó a hacer, porque el mayor peligro no siempre es lo que haces mal, sino lo que dejas de hacer cuando sabes lo que debes hacer.